Alejandro, necesito un gran favor. ¿Qué pasa? No sé, hombre. Un problemazo. Este curso de fotografía me está amargando la vida. ¿Tiene que ver conmigo? No, es mi mujer. No está insatisfecha. Quiere ser fotografiada. Piensa que yo ahora soy un profesional y que por lo tanto saco fotos. Hay una foto que no está bien porque las luces no están bien. Luego otra que dice que la expresión no es buena. Y otra más en la que está poco maquillada. Yo no sé qué hacer. Bueno, yo te puedo ayudar en las cuestiones fotográficas. Luego por lo de estar insatisfecha, eso quizá... Y bueno, te estoy pidiendo una ayuda a nivel fotográfico. Para lo demás ya estoy yo. Está bien. Entonces hoy trataremos el género del retrato. Bien. Empecemos por los apuntes históricos hasta cómo controlar la luz. También es importante tratar los esquemas de la luz, luego las ópticas más adecuadas para enfrentarnos a la foto de retratos y en particular la aproximación a los sujetos, que es muy importante en este tipo de fotografía. Pues sí. Entonces piensas Intentaré. poder ayudarme, ¿verdad? Bien. De todos modos, intenta traer a tu mujer, después se verá. Bueno, Anthony, para empezar a hablar de fotografía de retrato, quizá lo mejor sea mirar lo que hicieron los grandes fotógrafos del pasado. De hecho, ¿cuándo nació la fotografía de retrato? Pues coincide con el nacimiento de la fotografía misma. Desde el principio, los fotógrafos intentaron retratar de la manera más realista posible a las personas. Pero considera que al principio las primeras emulsiones fotográficas eran muy poco sensibles y necesitaban tiempos de exposición más largos y también una luminosidad fuerte. Por eso muchos estudios de fotógrafos, desde mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, tenían grandísimos ventanales y uno de ellos, como por ejemplo Nadar, que ha sido uno de los más grandes retratistas de la época pionera de la fotografía, habían desarrollado equipamientos para ayudar a los sujetos a quedarse inmóviles en exposiciones que podían llegar hasta los 30 minutos. ¿30 minutos? Sí, él había estudiado una especie de pinza que mantenía quietos a los sujetos bloqueándoles bajo la cabeza para ayudarles a mantener la postura y evitar que la foto saliese movida. Anda. ¿Y también hay mujeres entre los pioneros de la fotografía? Sí, se me ocurre Julia Margaret Cameron, que hacía aquellas fotos levemente desenfocadas. Quizás las has visto alguna vez, son todas imágenes muy conocidas. Sí, ella de hecho intentaba reproducir este leve desenfoque, esta falta de nitidez para devolver la atmósfera romántica de la época victoriana. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Luego, otro tramo muy interesante de la fotografía de retrato ha sido el de reportaje de la denuncia social de Walker Evans y Dorothea Lange, quienes documentaron la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. Luego se me ocurren otros grandes artistas como Joseph Crash, Edward Weston, Richard Avedon, Douglas Kirkland, que han retratado a personajes famosos, políticos, estrellas del espectáculo y del cine, hasta llegar a grandes artistas que se han aventurado en la fotografía, como Man Ray y Andy Warhol. Entonces, en la historia de la fotografía hay sobre todo ejemplos de retratos de personas famosas. No, también hay fotógrafos como Diane Arbus que han intentado fotografiar los aspectos de la diversidad. Ha fotografiado personas freaks, personas enanas, mujeres prostitutas, siempre aspectos de la realidad, pero paralelos a los de los famosos y de las estrellas del espectáculo. O fotógrafos como Nan Goldin o Robert Mapplethorpe, que fue el primero en darle un rostro al mundo de la homosexualidad. O el artista checo Jan Saudek, que busca lo grotesco en los cuerpos de las modelos. Por último, ¿por qué no mencionar otro aspecto, muy cercano al mundo de la música y de los videoclips? Por ponerte un ejemplo, Anton Corbijn, el fotógrafo que ha representado a los U2, los Rolling Stones, Depeche Mode. Todo esto es muy interesante, pero ¿puedes explicarme exactamente qué debo hacer para sacar un buen retrato? ¿Ves, Anthony? Como en todo género fotográfico, también en la fotografía de retratos, en primer lugar, debe aprenderse a valorar el tipo de luz a utilizar, ya sea natural o artificial. Tomemos en consideración de momento la luz natural. Como ya hemos dicho, esta puede variar y mucho, también según las horas del día, las temporadas del año y las condiciones climáticas. Entonces es necesario poder valorar el tipo de luz del que se dispone. ¿Y entonces cuáles serían las condiciones de luz ideales? Bueno, depende de tus intenciones. Habitualmente es aconsejable fotografiar en las primeras horas del día, porque la luz es más suave y cálida y ayuda así a hacer suaves también los trazos de nuestros sujetos y para darle una atmósfera más tranquila. O un día de cielo cubierto nos da una luz difusa y que envuelve mejor al sujeto sin crear sombras demasiado netas. Pero también hay algunas situaciones donde una luz con un sol alto y con sombras muy fuertes
podría ayudarte a subrayar algunas características del sujeto. Por ejemplo, si quisieses fotografiar a una persona mayor y dar una idea de lo vivido de aquel rostro, este tipo de luz te ayudaría a marcar las arrugas y los tratos profundos, que ayudan a transmitir mejor las sensaciones que viste en ese sujeto. Puede haber situaciones, a su vez, cuando estás obligado a fotografiar durante las horas centrales del día y el tipo de efecto del que hemos hablado antes no sea el deseado, y entonces debes intentar suavizar la luz. En este caso podrías hacer como hacen los profesionales, que intentan suavizarla haciéndola filtrar por materiales translúcidos, como puede ser tules o velos. Digamos profesionales que componen sus escenas bajo unos kioscos construidos con estos materiales para así tener una luz suave y controlada en los sujetos. Es importante intentar valorar también el efecto que la incidencia de la luz tiene en los objetos, qué tipo de sombras produce antes de experimentarlas en las personas a fotografiar. Además, es fundamental comprender la posición del sol respecto del sujeto y el ángulo con el que la luz va a incidir en nuestro sujeto. Y entonces, en tu opinión, ¿cuál sería la angulación correcta? Bueno, la más utilizada quizás sea la luz del 3/4 frontal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir donde los 3/4 del rostro están iluminados y un cuarto queda en sombra. Prácticamente de este modo, con tan solo una luz se logra representar la tridimensionalidad de los rostros. Piensa en los cuadros de Caravaggio, que con solo una luz de este tipo lograba representar los movimientos y las formas del cuerpo. Los maestros pintores flamencos también utilizaban la luz de modo muy fotográfico y lograban efectivamente dar esta idea de tridimensionalidad a sus pinturas. A este tipo de luz, en el lenguaje técnico, se le llama luz clave. ¿Por qué clave? Porque es la luz principal de la escena. Pero hace falta tener mucho cuidado, porque la luz clave por excelencia es la luz del sol, y dependiendo de su posición se tiene que cuidar de lo que ocurre a las sombras, pues a veces es necesario utilizar también otra luz que sirva como relleno. ¿Y qué es precisamente la luz de relleno? La luz de relleno es una luz que está destinada a aclarar las partes que se quedan en sombra por la luz clave. Generalmente se utiliza un tipo de luz suave para esta función. Cuando estamos en un estudio, se utilizan unas luces particulares que veremos más adelante. En el exterior se pueden utilizar superficies reflectantes que se posicionan al lado opuesto respecto de donde se encuentra la luz clave. Recogiendo parte de esta luz, la reflejan hacia el sujeto de una manera más suavizada. Existen 3 tipos de superficies reflectantes, pueden ser blancas, plateadas o doradas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que imagínate que estás fotografiando a una modelo, tienes la luz clave de un lado, del otro lado se producirán unas sombras oscuras. Entonces colocamos una superficie reflectante para aclarar estas sombras. Vale. Si ponemos una superficie plateada, esta recogerá la luz clave y luego la reflejará hacia nuestro sujeto de manera bastante dura y con una dominante cromática más fría. Si al revés colocamos una superficie dorada, la reflejará siempre de manera bastante dura, pero la dominante cromática será a su vez más cálida respecto a la luz clave. Utilizando, en fin, una superficie reflectante blanca, la dominante cromática será la misma que la luz clave, pero la luz saldrá más suavizada respecto a las otras 2 superficies. Otro ángulo importante, seguramente, es utilizar el sol a contraluz. Pero ese es un esquema que quizás será más fácil de comprender cuando hablemos de los esquemas de iluminación de fuente múltiple, y los trataremos muy pronto, cuando abordemos el tema de la fotografía de retrato en estudio, donde tendremos la posibilidad de analizar las distintas fuentes luminosas y hacer esquemas con más focos. Asimismo, los fotógrafos, además del ángulo de la luz del que habíamos hablado hasta ahora, en la foto de retrato utilizan también otros trucos. ¿Y cuáles son estos trucos que...? Eso es lo que quiero saber. El uso de filtros. ¿Te acuerdas? Ya los hemos mencionado. Son unas plaquitas o unos filtros montados en un armazón redondo que se enroscan ante la lente. En el retrato los más utilizados son el filtro enfoque suave, que sirve para suavizar, para quitar un poco de nitidez a la imagen, para representar el rostro quitando un poco más las imperfecciones. Otro filtro que puede utilizarse en la fotografía de retrato es el polarizador, ¿te acuerdas? Ya lo hemos hablado. Sirve para eliminar los reflejos y en el retrato se utiliza cuando la persona a retratar llevan las gafas, para así eliminar los reflejos de las lentes y ver de manera más clara su mirada. Si no, fotografiando en blanco y negro se puede utilizar unos filtros para cambiar la tonalidad del rostro, entonces cambiar el color de la piel. Si fotografías a una persona utilizando el filtro amarillo, su rostro saldrá reproducido en tonos más claros respecto a la foto sin filtro, y este efecto irá creciendo si utilizas un filtro naranja y aún más utilizando un filtro rojo, que llevará la piel casi a la palidez. Eso
eliminará aún más las imperfecciones del rostro, haciendo la piel siempre más homogénea. El efecto contrario a su vez se logra montando en la cámara de fotos un filtro de color verde. Esto irá oscureciendo los tonos de la piel y cuando fotografiemos a una persona con un filtro de este tipo parecerá más bronceada y su piel tendrá una tonalidad más oscura. Entonces, si saco una foto de mi mujer en blanco y negro utilizando un filtro verde, resultará bronceadísima. Sí, después depende si le gusta. Yo creo que sí. Entonces, para encuadrar mejor mi sujeto, ¿qué tipo de objetivo tengo que utilizar en tu opinión? Pues verás, en el retrato no hay un objetivo mejor que otro, mucho depende del tipo de fotografía que tú quieras sacar. Si quieres tomar a una persona de cuerpo entero, considera que no podrás utilizar un teleobjetivo porque este te obligará a quedarte a una distancia de tu sujeto demasiado elevada. Lógico, vale. Para el cuerpo entero habitualmente se utiliza desde un objetivo gran angular moderado a un normal. ¿Te acuerdas cuál es el objetivo normal? Sí, el 50 mm sobre un formato de 35, ¿no? Sí, sobre el formato de película 35 es el de 50 mm. Utilizando una reflex digital, generalmente el normal es de 35 mm porque hay una conversión debida al tamaño reducido del sensor. Mientras que si en lugar del cuerpo entero quieres fotografiar un medio cuerpo, exacto, considera que se puede utilizar desde el objetivo normal al medio tele. O sea, una focal levemente más larga. El medio tele es también ideal para fotografiar los primeros planos, alrededor de entre 105 y 135 milímetros. Estos son objetivos que permiten estar a una distancia del sujeto bastante grande, para no acabar reproduciendo desproporcionalmente los lineamientos de la persona. Mientras que por el contrario, este riesgo existe con las focales cortas. Entonces, cuando fotografías a una persona de cuerpo entero, intenta siempre quedarte en una cierta distancia para no desproporcionar el rostro de tu sujeto. No puedo permitirme esto de ninguna manera con mi mujer. Entre otras, siempre para el uso en primeros planos son aconsejables los medios tele porque ayudan a reducir la profundidad de campo y así a aislar perfectamente a tu sujeto del fondo más desenfocado. ¿Y no puedo obtener el efecto de fondo desenfocado utilizando un objetivo normal tipo un 50 mm? Sí, puedes obtenerlo también utilizando un objetivo de este tipo. Claramente tendrás que abrir más tu diafragma para reducir la profundidad de campo o acercarte mucho al sujeto, porque eso también reduce la profundidad de campo. ¿Te acuerdas? Ya lo hemos hablado. Sí, sí. ¿Y si yo quisiera robar un retrato desde lejos, tener un primer plano sin que se me vea? Pues en ese caso puedes utilizar un teleobjetivo de 150 milímetros hacia arriba. Son objetivos bastante abultados y pesados, entonces ten cuidado también porque llevan de todas maneras a una reducción del tiempo de seguridad para evitar el movido, es decir, el que tú le aplicas a la cámara de fotos a lo largo de la exposición. Entonces en este caso podría ser útil también pensar en utilizar un trípode. Pues ahora que he aprendido cómo elegir mejor la luz, ver lo que pasa a mi alrededor con las sombras, a elegir el encuadre y el objetivo correctos, ¿qué tengo que hacer después? Pues ahora tienes que empezar a valorar el por qué elegiste fotografiar a esa determinada persona y sobre todo la relación a establecer con esa persona. Claro. ¿Cómo debo comportarme con el sujeto? ¿Qué quieres decir? Sí, pues lo primero, sobre todo el principiante cuando empieza, elige fotografiar a una persona es porque está atraído por una característica suya o por alguna cosa que le estimula para sacarle una foto. Pero se debe tener cuidado al comprender qué es eso que nos atrae, porque de lo contrario será difícil luego reproducirlo en nuestras imágenes y hacer que ésta sea visible en nuestro trabajo. Entonces me estás diciendo que, por ejemplo, si una persona tiene unos ojos muy bonitos o de cierto color o también... Sí, claro. Debes intentar primero comprender cuál es la característica que te atrae y que te estimula para sacarle un retrato. Cuando lo hayas comprendido, podrás también plantearte problemas técnicos a solucionar y cómo resolverlos para llegar a la foto que quieres. Entonces, según las características de la persona que querrás retratar, puedes elegir el tipo de ambientación, el tipo de encuadre, porque de todas maneras, si quieres hacer resaltar unas características físicas, quizá apuntarás a encuadres más estrechos, primeros planos, donde igualmente el fondo tendrá menor importancia y te centrarás más en el sujeto. Otras veces podrías querer destacar, en lugar de las características, yo qué sé, la actividad laboral de esta persona, el ambiente en el que vive, y entonces en ese caso podrías decidir también utilizar una figura ambientada, con encuadres más largos, donde también el fondo se vuelve partícipe de la imagen y relata algo sobre esa persona, así como su propia presencia física. Entonces, el fondo es importante en todos los retratos. Claro, es importante en los retratos y sobre todo es importante comprender cuándo se le debe incluir en la
imagen y qué fin tiene la imagen que sacamos. Además, cuando eliges fotografiar a una persona, debes también empezar a pensar en el tipo de relación que puedes establecer con esa persona. ¿Cuál es el tipo de aproximación que te ayudará a evidenciar mejor las características que quieres de esa imagen? ¿Y cómo se hace? Debes intentar hacerla lo más natural y espontáneamente ante tu objetivo. A menudo hay personas que son más desinhibidas y audaces delante de la cámara fotográfica. En ese caso, entonces podrás empezar a dar unas indicaciones también más explícitas. Por ejemplo, durante la sesión de disparos, hacer juegos de miradas, indicar lo que quieres, así será más fácil. De hecho, me acuerdo que en los primeros retratos que me hice sacar, el fotógrafo me puso en la situación de pensar determinadas cosas que me hicieron sacar una expresión de un determinado tipo. Como cosas de este tipo, dices. Sí, alguna cosa de este tipo. Con personas más tímidas, entre otras, puede funcionar quizás al principio disparar menos y hablarles más, de modo que consigamos hacer que se sienta más cómoda. O sea, dejar en una primera fase el disparo e intentar hacer sentir cómoda a la persona y llevarla a ser lo más natural posible para lograr lo mejor de tus disparos. Entonces, estoy pensando en dos situaciones. Una, en la que yo elijo sacar unas fotos a alguien. Debería intentar comprender lo más posible sobre esta persona. Además, debo comprender cuáles son las cosas que me gustan de esta persona y qué quiero que salgan en la foto. Si al revés alguien me encomienda hacer unas fotos, debo de todos modos intentar comprender lo más posible a la persona. Comprender cuáles son los lados mejores que esta persona quisiera que saliesen en la foto. ¿Qué uso haré de las fotos? ¿Correcto? Sí, es eso. Después de aplicar las nociones técnicas de las que hemos hablado hoy. Así pues, hemos hablado de cómo controlar la luz natural, cómo colocarse respecto del sol, cómo controlar las sombras mediante la luz clave y con la luz de relleno, y luego también elegir el tipo de objetivo más adecuado para el encuadre del sujeto que quieres realizar, qué debemos incluir en el encuadre y qué debemos excluir. Y es más, si fuera necesario, cómo solucionar unos problemas que se pueden presentar también utilizando filtros, tanto en el color como en el blanco y negro. Entonces, estas cosas me deberían ayudar en los retratos que le hago a mi mujer. Esperemos. De hecho, la próxima vez la traigo. Pero te lo pido por favor, ¿eh? Pórtate bien. Anthony, tranquilo. Gracias. Entonces, Alejandro, ¿estás listo? Yo estoy listísimo. Yo también estoy listo. ¿Tu mujer? Sabes, pensé que quizá no era el caso de traerla. ¿Pero cómo? Debemos hablar del retrato en estudio, nos sirve la modelo. Lo sé, pero al final he pensado que quizás... ¿Dices? No es... Pero mira, no el será caso. lo mismo, yo ya me había preparado. No, pues igual me habías dicho que tienes unas modelos a disposición. Podríamos utilizar a una de ellas, ¿no? Tu mujer estaba mejor. Sí, pero da igual. La próxima vez quizás me lo pienso. Retrato en estudio hoy, ¿correcto? Sí, claro, hoy... ¿Y luz artificial? ¿Cómo crear la iluminación artificialmente? Perfecto. Que es distinta de la luz ambiental. Entonces tendrás que aprender cómo gestionar la luz. Aprenderemos a conocer las herramientas de que disponen los profesionales para difundirla, reflejarla, los filtros que utilizan para colorearla, analizaremos los distintos tipos de luz que pueden producirse artificialmente, los efectos que tendrán en el sujeto y también los tipos de iluminadores existentes, desde las luces del hogar hasta las más profesionales. Fantástico. ¿Empezamos? Sí, pero ¿estás seguro del todo de que no quieres llamar a tu mujer? Quizá la llamas y llegan 5 minutos. No, mejor que no. Pero si es cuestión de nada, anda, en 2 minutos llega. No, anda, empecemos. Está bien, lástima. Bien, Anthony. Yes. Lo primero debemos establecer qué tipo de luz utilizar. ¿Ves? En estudio podemos utilizar una luz continua o la luz flash. La diferencia está en el hecho de que el flash emite un relámpago de corta duración. Y digamos, por lo menos al principio es más fácil de utilizar la luz continua porque nos permite valorar el efecto que esta iluminación producirá sobre nuestro sujeto, dónde caerán las sombras y también qué tipo de luz estamos creando, tanto desde el punto de vista de la calidad como también de la orientación. ¿Y qué entiendes exactamente por luz continua? Entiendo los focos, una luz con una emisión continuada en el tiempo. Y entonces, como te decía, es más fácil valorar sus efectos, por lo menos al principio. El flash a su vez es más útil cuando tenemos sujetos en movimiento y queremos congelar la acción. Considera también que el flash puede producir una luz generalmente más fría y sobre todo, si puesto frontalmente, tiene la tendencia a aplastar los rasgos somáticos del sujeto a retratar. Y puede producir también sombras más fuertes. Entonces, total, diría de empezar por el momento con una serie realizada con luz continua. Realizado lentamente, estudiando cada vez cuál es la función de cada foco y comprender la calidad de su luz. El flash lo veremos más adelante en las próximas lecciones. Imagino que hay muchas fuentes de iluminación artificial.
Sí, de hecho hay distintos tipos, ya sea por la calidad de emisión de la luz o también por la dominante cromática. Te habrá pasado en interiores de sacar fotos y ver que luego los colores no tienen un rendimiento exacto. Sí. En ese caso se habla efectivamente de dominante cromática, es decir, hay un color predominante de manera innatural sobre los demás. Se evalúa bien sobre todo sobre los sujetos que tienen, por ejemplo, una camiseta blanca, donde esta no aparece como blanco perfecto, sino con esta dominante bien visible. ¿Y eso acaso tiene que ver con algo el balance de blancos? Sí, de hecho precisamente tiene más que ver con la temperatura color de la luz que está emitida por nuestro foco. Sí, la tonalidad de los colores se mide en grados Kelvin. Sí, exactamente se mide en grados Kelvin. ¿Te acuerdas? Ya lo hemos hablado. A la luz del día le corresponde la temperatura color de 5600 grados Kelvin, mientras que para las luces de tungsteno se considera una temperatura color de 3200 grados Sí, Kelvin. me acuerdo. Luego, en la cámara digital es fácil. Ajustamos el balance de blancos en luz de día o tungsteno según la luz que utilicemos. Si de lo contrario estuviésemos fotografiando en película, deberíamos utilizar un filtraje para compensar la dominante cromática de la luz o un tipo de película que esté destinado a este tipo de luz. Por lo general, Anthony considera que esto funciona al revés, o sea, para una luz que generalmente definimos cálida, la temperatura color en grados Kelvin es más baja, mientras que para las luces que definimos más frías tienen una temperatura color mucho más alta. Me acuerdo del discurso que me hiciste sobre el metal. Cuando se calienta se vuelve rojo, luego se aclara y luego hasta llegar al azul. Sí, exacto, justamente eso. Considera también que utilizando las luces del hogar tenemos una temperatura color que generalmente es más baja de los 3200 grados Kelvin que tienen las lámparas de tungsteno profesionales y tenemos pues una dominante levemente más cálida que tira al amarillo. Ah, eso. Por esto el digital es aconsejable ajustar el balance de blancos manualmente, sin confiar entonces en el ajuste simple de tungsteno o en su caso, trabajando en película, tenemos que utilizar un filtraje adecuado para convertir la temperatura color de la luz. ¿Y si en casa tengo alguna lámpara de neón? Pues mira, con las luces de neón el problema es distinto. En cuanto estas luces tienen una emisión que desde el punto de vista cromático es muy discontinua y no logran reproducir correctamente determinadas gamas cromáticas, tienen, por ejemplo, dificultad para reproducir los rojos. Generalmente se tiene una dominante que es bastante azulada. Entonces será por eso que en las cámaras fotográficas digitales existe la función fluorescente. Sí, en realidad el ajuste de balance de blancos en fluorescente se utiliza de hecho para realizar una corrección en la reproducción de los colores cuando se usan en este tipo de luces. Entiendo. Pero considera que si fotografiamos en película es desaconsejable utilizar luces de neón de tipo doméstico, en cuanto son de difícil control. Como te decía, incluso utilizando un filtraje. Mientras en cambio, en blanco y negro no hay problemas. Existen de todos modos luces de neón profesionales, de estudio, que dan una temperatura muy cercana a la luz de día, y entonces proporcionan una reproducción de los colores correcta. Interesante. ¿Puedes explicármelo un poco? Sí, claro, ahora hablaremos de eso. Vale. Entonces, Anthony, aquí puedes ver unos ejemplos de focos de estudio. ¿Me explicarías un poco las características? ¿Cómo funcionan? Por supuesto. Antes que nada, tienen como característica principal la de tener una emisión de intensidad muy alta, y también tienen un calibrado, por lo que respecta a la temperatura color, muy exacto. Considera que existen focos de uso profesional que emiten una luz idéntica a la del día, la así llamada luz de día. Focos de este tipo. Este es un foco fluorescente de tipo profesional, como de los que hablábamos antes, o también ese de ahí al lado que es muy parecido a las lámparas de descarga o HMI, muy utilizadas en el cine. O también es posible por medios de los filtros controlar la emisión de la luz para corregir la temperatura color y llevarla de esta manera cerca de aquella de la luz del día. ¿Y qué son las gelatinas? Las gelatinas son hojas de policarbonato, un material transparente y no inflamable y sirven colocándolas delante de los focos para cambiar el color de la luz que emitida. Pueden ser útiles para convertir la temperatura color de una luz de tungsteno en luz del día o viceversa, o también para variar levemente la temperatura color. Luego existen otros tipos que solo sirven para colorear la luz para efectos especiales. ¿Y si quiero sacar una foto en blanco y negro? Pues si quieres utilizar el blanco y negro, todo lo que hemos dicho hasta ahora a propósito de la temperatura color se puede dejar de lado, ya que en el blanco y negro no se produce ningún color de la imagen. Claro. Pero siguen siendo válidas todas las indicaciones sobre el tipo de luz y en particular el contraste y el tipo de sombras que las luces generan desde un punto de vista cualitativo. Pues, ya que te interesa, Anthony, empecemos por el retrato en blanco y negro.
para poder entender cómo funcionan los distintos tipos de luz. Ponemos un ejemplo. Cogemos una modelo puesta ante un fondo neutro, colocado aproximadamente a 2 metros, luego apagamos totalmente las luces del cuarto de manera a poder añadir una luz a la vez para ver qué efecto producen sobre nuestro sujeto. Muy bien. Pues existen diversos tipos de focos. Hay fotolámparas que se parecen a las bombillas de casa, pero se diferencian porque tienen una emisión mucho más potente. Van desde los 250 hasta los 500 watts y tienen una bombilla mate para emitir una luz más suave. Existen luego focos de este tipo, las llamadas luces de cuarzo. Estas tienen la lámpara posicionada al interior de una parábola y... no toques. Solo quería mirar. Y con el anillo que está puesto detrás del foco podemos ajustar la posición de esta última en el interior de la parábola, modificando la emisión. Sí, ahora puedes. Modificando la amplitud de emisión del flujo luminoso desde luz direccional o spot o luz difusa o flood. Spot y flood, ¿qué quieren decir? Tenía que explicarte este concepto. De hecho, spot significa que tienes una emisión del flujo luminoso muy centrada y entonces se producirán unas sombras más duras en tu sujeto. Al revés, en white flood, la emisión del flujo luminoso es mucho más amplia y producirás unas sombras más suaves, aunque sí sustancialmente este tipo de luz se ha considerado siempre una luz dura. Ya te he hablado de estos conceptos, luz dura o suave, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de la luz natural. Sí, me acuerdo. Para la luz clave se puede utilizar una luz directa, más dura, ¿correcto? Sí, en efecto. Para la luz clave podemos utilizar un foco de este tipo. La luz clave es la luz que le da la tridimensionalidad a nuestra imagen. Generalmente la colocamos con un ángulo de aproximadamente 30 grados respecto a la cabeza del sujeto. Luego podemos variar levemente la posición, o de arriba o de abajo, o más lateral, para ver qué efectos se producen, pero siempre teniendo cuidado con las sombras. Es necesario hacer de manera que no se produzcan sombras demasiado molestas. Por ejemplo, la sombra de la nariz nunca tiene que tocar los labios. Entonces, ves, modificando la posición de la luz clave se pueden lograr distintos efectos en nuestra imagen. De hecho, las sombras me parecen muy oscuras. Sí, porque de momento estamos utilizando tan solo la luz clave. Efectivamente, ahora tendríamos que colocar por la parte opuesta respecto a este, siempre angulada respecto al rostro de la modelo, una luz de relleno. Para hacer eso tendríamos que utilizar una luz suave, que puede ir a rellenar las zonas de sombra y aliviar así estas sombras demasiado oscuras. ¿Y cuáles son las luces artificiales que producen una luz más suave? Bueno, por ejemplo, las luces fluorescentes de tipo profesional, de lo que hablábamos antes, de hecho. Se encuentran con una serie de tubos fluorescentes colocados al interior de un panel rectangular y producen una luz de tipo suave. ¿Y existen equipamientos para irradiar la luz de manera más difusa? Sí, existen también equipamientos como los softbox o cajas de luz o los banks. Son una especie de caja de material translúcido que sirve para hacer que la luz emitida por la lámpara impacte de forma mucho más suave sobre el sujeto. O bien pueden utilizarse otras herramientas, como pueden ser los paraguas fotográficos que pueden reflejar o transmitir la luz de manera mucho más difundida. ¿O podría utilizar los paneles reflectantes o incluso el poliestireno, esos que... como utilizado al exterior? Sí, perfecto. Los que se utilizan en el exterior se pueden utilizar también en el estudio. Acuérdate de que la luz reflejada siempre es mucho más suave respecto a la luz incidente. Entonces, cualquier superficie que utilices para reflejar la luz llevará a suavizar también esta luz. ¿Ves? En nuestro retrato la luz suave tira a hacer más ligeras las sombras producidas por la luz clave. De esta manera voy controlando la relación de contraste entre las zonas en luz y aquellas en la sombra. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir relación de contraste? La relación de contraste es la relación que existe entre la iluminación producida por la luz clave y aquella producida en las zonas donde utilizo la luz de relleno. Por ejemplo, si tengo una relación de contraste 1 a 1, significa que la luz clave y la luz de relleno tienen la misma intensidad. Si en cambio tengo una relación de contraste de 1 a 2 o 1 a 4, significa que la luz de relleno es de 1 o 2 stop inferior como intensidad respecto a la luz clave, por lo que puedo utilizar relaciones de contraste diferentes para sugerir una idea distinta de mi retrato. Si quiero hacerlo más dramático, seguramente intentaré aumentar la relación de contraste. En este caso utilizaría un contraste 1 a 4, pero si quisiera hacer una foto con un carácter más dramático, podría utilizar un contraste más alto, ¿correcto? Sí, por supuesto. El concepto es ese. No existe una regla válida en todas las ocasiones. En cada paso que estamos corrigiendo podemos, con nuestras elecciones, variar el resultado final de nuestra imagen. Entonces, como tú decías, para un efecto más dramático, puedo aumentar la diferencia entre luz clave y luz de relleno para hacer unas sombras más pronunciadas.
está claro. Se deben conocer antes que nada las reglas de base para luego poder avanzar por ti mismo e ir experimentando. ¿Te acuerdas? En la última clase, como ejemplo, hemos visto los retratos de Joseph Crass, desarrollados de hecho sobre una relación de contraste muy fuerte. O también las pinturas de Caravaggio, estas también utilizando una luz clave que producía sombras muy duras. Sí, pero para hacer nuestro retrato todavía falta algo, ¿verdad? Claro, vamos ahora a ver qué es lo que falta todavía a nuestro retrato. Bien. Pues para completar nuestro retrato, en efecto, para hacer un retrato iluminado correctamente, todavía nos falta el contraluz. ¿Te acuerdas? Lo hemos introducido cuando hablábamos de la iluminación natural, y ahora con los focos de estudio. Tenemos la posibilidad de ver cómo es de eficaz realmente. Es una luz que vamos a colocar detrás de nuestro sujeto, apuntando hacia la cámara de fotos, y que sirve para iluminar y delinear los bordes de nuestro sujeto. Sí, pero si metes una luz a espaldas del sujeto, ¿no corres el riesgo de tenerla dentro del objetivo? Sí, de hecho esto es el riesgo mayor que se corre con el contraluz. Tendríamos que posicionar nuestra luz de manera que sea cubierta por el sujeto, o bien fuera del campo visual de nuestro objetivo. De todos modos, es aconsejable utilizar para este fin una luz que nos permita concentrar el flujo luminoso, para evitar que éste se difunda demasiado y vaya efectivamente a incidir en la lente de nuestra cámara fotográfica. Por esta razón se utilizan preferentemente unos focos que tengan la posibilidad de ajustar el flujo en modo spot. Ahora sabes de qué estoy hablando, ¿no? Sí, tendría que utilizar una luz de cuarzo en modo spot. Sí, seguramente puede ser ya una buena idea, pero existen focos como este que tienen delante, de hecho, de la fuente luminosa, una lente de Fresnel. Esta lente permite centrar de manera más eficaz el rayo luminoso y obtener entonces un efecto spot más pronunciado. Entre otras, tienen unas alitas delanteras que sirven para perfilar de manera más eficaz el flujo luminoso y desde luego evitar el riesgo de que la luz entre en el interior del objetivo de la cámara fotográfica. De otra manera, para este uso existen unos focos más específicos, los así llamados spots, que son unas lámparas de potencia menor respecto a los normales cuarzos y tienen también la posibilidad de ajustar la posición de la lámpara y una lente de Fresnel para centrar a lo máximo el flujo luminoso y focalizarlo en un punto específico. Estos también llevan aletas que permiten perfilar mejor la luz. ¿Ves? A este punto nuestro retrato asume totalmente otro tipo de tridimensionalidad. Pero para completar de la mejor manera el esquema de iluminación, tenemos que encargarnos también del fondo. Un fondo blanco iluminado uniformemente puede ser útil para destacar a nuestro sujeto. Pero una pincelada de luz correctamente aplicada con una luz muy bien perfilada puede ayudar a destacar aún más del fondo a nuestro sujeto. Wow. ¿Ves? ¿Qué te parece nuestro Muy retrato? bueno, parece casi como pintar, como si se dibujara con la luz. Sí, en efecto es justamente eso lo que estamos haciendo. Sí, quiero hacer Estamos exactamente así. Bien, ya vistes cuáles son los equipamientos que pueden utilizarse en un estudio profesional para sacar lo máximo de un retrato. Pero considera de todos modos trabajar siempre añadiendo una luz cada vez, como hicimos hoy, y acuérdate, de hecho, que trabajando con menos luces consigues igualmente buenos resultados, quizá evitando los problemas que pueden producirse con las sombras cruzadas que a menudo se vuelven difíciles de controlar. Entonces empieza con pocos elementos y luego añade, después de haber practicado un poco, otros elementos a tu iluminación. Iluminador. De veras, otra clase maravillosa, de verdad. Bien, hoy hemos hablado de la diferencia entre luz continua y luz flash. Hemos tratado luego sobre el problema de la dominante cromática en los distintos tipos de iluminación artificial, cómo controlarla, y luego hemos tratado efectivamente de cómo utilizar, en el ejemplo del retrato fotográfico, los varios tipos de luz, cómo posicionar los focos empezando por las luces del hogar hasta llegar a las luces del uso profesional. Bien, ahora tengo todos los elementos para hacer unos buenos retratos de mi mujer. Así ya dejará de quejarse. Sí, buenos retratos de mi mujer. Pero es que habrías podido traerla. 2 retratos, anda, que no pasa nada. Quizás algún Un día. poco Vamos. egoísta, ¿eh? ¿Acaso eres celoso? Yo... no. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Bien. Hoy un poco ¿Y tú, cómo retrasado, estás? Bien, bien, perfecto, estoy bien. ¿Seguro? Sí, sí. Hoy hablamos del flash. Cómo controlar la luz del flash, cómo mejorar la calidad y también de la fotografía de bodas y de cómo fotografiar niños. Cómo hacerlos sentir a gusto y hacer fotografías más naturales. Te veo perplejo. ¿Qué pasa? ¿Esa cosa que tienes en la cabeza qué es? Ah, esto. Esto es un instrumento fundamental para fotografiar niños.
Fundamental. Claro, todos los fotógrafos buenos tienen una de estas cosas en la cartera. Espera, déjame ver. No, ven. Perfecto. Mira, estás hecho para ser fotógrafo. Verdaderamente fundamental. Fundamental. Sinceramente me imaginé algo diferente, pero si tú lo dices... ¿Estás listo entonces? Listísimo. Hoy hablaremos de situaciones fotográficas muy comunes y muy frecuentes, pero también bastante difíciles, como la fotografía de boda y cómo fotografiar niños en un ambiente doméstico. A propósito, en esta estación ya he hecho 2 bodas con amigos. ¿Tú te has casado 2 veces? Sí, de hecho me divorcié, me casé, No, estoy bromeando. Tomé fotos en las bodas y traté de fotografiar a mis hijos, pero las fotos no me salen como quisiera. Porque las situaciones son difíciles. Siempre hay personas que se mueven, la luz no es la que uno quisiera, el encuadre no es perfecto. Necesito un poco de ayuda. Mira, has identificado uno de los mayores problemas de este género de fotografía, o sea, la escasa luminosidad y los sujetos en rápido movimiento que provocan el movido. Uno de los mayores peligros que se corren al practicar este género fotográfico. Por esta razón, quiero introducirte en el uso del flash, ya que a veces es complicado pedirle a los sujetos que estén quietos, pues haciéndolo se pierde la espontaneidad de la imagen. Así que el uso del flash se convierte en algo necesario para bloquear los movimientos cuando hay una luminosidad escasa. Exacto. Yo quisiera entender cómo usarlo correctamente, porque las fotos que hago con el flash son... horribles. Digamos que... Dilo. No son bonitas. De hecho, prefiero tomar las fotos sin flash. Bueno, quizás dices esto porque has visto fotos en donde han utilizado mal el flash, sin tomar pequeñas precauciones que ayudan a esconder el uso. En las fotos profesionales hechas correctamente quizá usaron el flash, pero ni siquiera te das cuenta. El flash es útil solo cuando hay poca luz, pero a veces puede ser útil aun cuando hay demasiada. Además, hay circunstancias en donde absolutamente no puedes dejar de usarlo porque te arriesgas a sacar fotos subexpuestas o movidas. Y entonces, en la boda, por ejemplo, ¿qué equipo me aconsejas llevar? Bueno, seguro el flash, como hemos dicho, y pilas para el flash. Llévate, si fotografías con película, rollos de diferentes sensibilidades que te permitan captar ambientes con niveles de iluminación diferentes. O sea, para el interior y para el exterior, varias sensibilidades ISO. Si trabajas en digital, llévate varias tarjetas de memoria para grabar tus archivos. Y también te puede ser útil un trípode que te permite, a veces, tomar escenas de grupo sin utilizar el flash, pero con tiempos largos. Aunque lo ideal sería tratar de tomar fotos donde tú te mueves y te vuelves, digamos, invisible entre las personas para captar de manera más espontánea las escenas. De óptica, usa un gran angular para las fotos de grupo, que además te ayuda a fotografiar con tiempos un poco más largos. También puede ser divertido utilizar un telemedio para retratar a las personas de cerca. Un teleobjetivo también es útil porque te permite fotografiar los sujetos desde lejos sin que noten tu presencia. Así podrás captar de manera, digamos, más natural, sin que posen y te pongan una sonrisa para la foto. Puede ser útil llevar algunos filtros de los que hablábamos para los efectos especiales. ¿Recuerdas las lecciones pasadas? Sí. De hecho, me muero de ganas por aprender estas cosas. ¿Podemos empezar por el flash? Claro. Bueno, entonces empezamos a hablar del flash. Mira, el flash, antes que nada, es una luz discontinua. Significa que emite un resplandor brevísimo que transcurre entre la apertura y cierre del obturador y permite en este breve espacio de tiempo iluminar como se debe la escena que estamos encuadrando. Al principio los flashes eran antorchas con polvo de magnesio que, inflamándose, daba luz. Esto a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los flashes de hoy utilizan lámparas de xenón que producen una luz similar a la diurna, o sea, con una temperatura de color cercana a la daylight. ¿Recuerdas? Ya hemos hablado de esto en las lecciones anteriores. Sí. Existen varios tipos, desde los flashes incorporados a la reflex hasta llegar a flashes más profesionales que permiten el control de la exposición automático o totalmente manual. De hecho, también mi cámara tiene un flash incorporado, pero... como has dicho, hay también flashes externos, que tú has llamado profesionales. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo mejor? Mira, el flash incorporado en la reflex es muy cómodo, sobre todo porque lo tenemos siempre a mano. Hasta en situaciones donde no preveíamos su uso, puede estar siempre a disposición.
El problema de este tipo de flash es que generalmente no son muy potentes y además no se puede regular la dirección de la luz, o sea que tenemos siempre una iluminación frontal, que no es el mejor tipo de luz para los retratos o foto, qué sé yo. Por ejemplo, si en una boda retratas a los novios con una luz de este tipo, seguramente la imagen será más plana porque la iluminarás de frente y proyectarás sombras feas sobre el fondo. Quizá cuando antes decías que no te gustan mucho las fotos con flash, te referías a este tipo de efecto. Exacto. A menudo mis fotos resultan muy poco naturales. El color de la luz es muy frío, los sujetos salen iluminados con una luz muy fuerte, mientras que el resto permanece muy oscuro. Bien, Anthony, veo que las lecciones que hemos hecho sobre el uso de la luz te han servido. Has identificado inmediatamente los defectos principales de este tipo de iluminación, que conciernen sobre todo la dirección de la luz, la intensidad, el contraste y el color. Ahora vamos a estudiar estos aspectos y sobre todo a saber cómo controlarlos utilizando la luz de flash. Bien. Cuidando algunos detalles, puedes controlar la luz del flash y empezar a controlar la dirección, difundirla, reflejarla y hasta colorearla. Pero para esto quizás sea mejor que antes te consigas un flash externo. Entonces, ¿el que se monta en el conector que está sobre el pentaprisma? Sí, el que va en el contacto caliente en la zapata que se encuentra sobre la cámara. Este es un tipo de flash que se puede utilizar y son como este tipo. Pero existen otros como esta linterna, por ejemplo, puede ser utilizado teniéndolo en la mano al lado de la cámara y permite controlar la dirección de la emisión del destello, o montado sobre una abrazadera, que lo aleja del objetivo de la cámara, pero siempre conectado a la cámara por medio de cables, llamados cables de sincronización, que transmiten el impulso de la cámara al flash. Sí, pero se me ocurre una cosa. Si tengo eso en la mano y tomo la foto con la otra, corro el riesgo de tomar una foto movida, ¿no? Sí, de hecho es por eso que se usa una abrazadera para unirlo al cuerpo de la cámara y así tenerlo adherido, de manera que puedas empuñar mejor la cámara y te permita tenerla más estable cuando tomes la foto. Ah, bien. En fin, lograr alejar la emisión del destello del punto de la toma ya es un paso adelante y nos permite controlar la dirección de la luz. Después necesitamos empezar a controlar la intensidad, pero para esto sería mejor que empecemos a introducir el concepto de número guía. Exacto, ¿qué es? El número guía es un valor numérico que exprime la potencia de emisión del destello del flash. Técnicamente sería el diafragma que debemos utilizar para exponer correctamente un sujeto que se encuentra a 1 metro de la cámara con una película de 100 ISO. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, si estás usando un flash que tiene un número de guía de 22, significa que utilizando un diafragma 11, 22 dividido entre 11 da como resultado 2. Esto te permite exponer correctamente con una película de 100 ISO sujetos que se encuentran a 2 metros de tu cámara. Bien. O al contrario, si debes utilizar un diafragma 4 porque la luminosidad de tu objetivo no es suficiente o porque quieres una mayor profundidad de campo, 22 dividido entre el diafragma que estás utilizando, 4, te permitirá fotografiar sujetos expuestos correctamente a una distancia de 5,5 metros. Por lo tanto, tendrás que alejarte respecto al punto de vista precedente. Vale. Pero no te preocupes, no hay necesidad de hacer todos estos cálculos. Generalmente en el flash hay una tabla de conversión o por medio del display tú programas los valores de sensibilidad ISO y del diafragma utilizado y lees los valores que te sirven para dar una exposición correcta. Algunos flashes tienen también la modalidad automática de lectura de la luz, esto es, por medio de un exposímetro interno, que generalmente tiene una célula que se encuentra de frente y permiten la emisión controlada del destello, o sea, cuando pulsas el disparador el destello empieza a emitir la luz y en automático el exposímetro mide la correcta exposición y bloquea la emisión del destello cuando llega a ese nivel de exposición. Si no, hay otros sistemas más modernos que usan la lectura TTL, o sea, a través de la lente del objetivo, donde el flash comunica con la cámara y bloquea la emisión del destello cuando a través del objetivo ha pasado la cantidad de luz correcta que va a llegar a la película o el sensor. Entonces, ¿qué ajuste es el mejor, el automático o el manual? Mira, como siempre, no hay un ajuste mejor. Considera que el automático te permite trabajar de manera muy rápida, sin efectuar cálculos, y en la mayor parte de los casos te da también la exposición correcta. Bien, entonces basta. Usaré pero he esa. dicho en la mayor parte de los casos, hay casos donde puede estar equivocado. Considera, por ejemplo, si estás fotografiando personas a una cierta distancia y entre ellas y tú hay otros elementos,
En este caso, corres el riesgo de que el destello emitido por el flash vaya a iluminar primero estos elementos, y el mecanismo de lectura automática de la exposición adquiera la exposición correcta de lo que está en primer plano. En ese caso tendrás los elementos correctamente iluminados, pero proyectarán sombras sobre los objetos que están detrás. Además, el sujeto de interés de tu foto resultará subexpuesto. Piensa, por ejemplo, que estás en una boda donde quieres fotografiar a los novios, pero entre tú y ellos hay otras mesas con personas sentadas y floreros. En ese caso, tú quieres iluminar correctamente a los novios, pero tu exposímetro, el exposímetro interno del flash, podría leer la exposición sobre las personas sentadas en las mesas de adelante, y por lo tanto te arriesgarías a que los novios salgan subexpuestos. En ese caso es mejor pasar a la lectura manual y, haciendo algunos cálculos, establecer cuál es la correcta emisión del destello para iluminar correctamente tu sujeto principal. ¿Y hay otros sistemas para regular la emisión de luz? Mira, la mayor parte de los flashes externos tiene en el interior de la parábola una lente que permite controlar la amplitud del cono de luz que es emitido. Y dependiendo de la focal que estás utilizando, puedes decidir si utilizar un rayo mucho más amplio o transformarlo en una luz spot cuando uses una focal larga. Entonces, para entender mejor, si uso un gran angular, ajustaré el flash para iluminar un área más amplia. Y con un teleobjetivo, debo ajustarlo para iluminar un área más reducida, ¿correcto? Sí. Y luego, ¿te acuerdas? Te he hablado de flashes que se usan separados de la cámara. Algunos de estos utilizan el cable de sincronización del que ya hablamos y otros pueden utilizar un dispositivo fotocélula. ¿Qué es? La fotocélula prácticamente es un dispositivo que se encuentra en el interior de un flash esclavo, o a otros flashes se les añade la zapata caliente para revelar el destello emitido por un flash principal. O sea, tú desde la posición en que estás fotografiando pulsas el disparador, emites el destello del flash que tienes en la cámara y esto hace que se enciendan contemporáneamente otros flashes que pueden estar puestos lejos de tu cámara. Esta es también una manera de controlar la dirección de proveniencia de la luz y además es muy útil en espacios muy amplios para equilibrar los niveles de luminosidad del primer plano y del fondo. Entonces, mira, estoy detrás del altar. Quiero tomar una foto a los novios justo en el momento más importante. Quiero una iluminación perfecta, porque solo tendré una oportunidad. ¿Cómo coloco estas fotocélulas? Primero, puedes colocar un flash separado de tu cámara y lo utilizas como luz lateral y como luz clave. El flash que tienes en tu cámara funcionará como luz frontal y hará dispararse quizá dos flashes que te has colocado antes detrás de los novios, que darán un efecto de contraluz. Estos podrán encenderse cuando pulses el disparador, digamos dirigidos por el flash que tienes en la cámara, sin tener que poner cables para sincronizar los flashes o cosas incómodas dentro de la iglesia. Bien, estoy empezando a entender, ¿sabes? Bien, Anthony. Pero nos queda el problema de la luz directa del flash que produce una iluminación demasiado dura. Sí. Según tú, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de luz? ¿Reflejarla o taparla? Perfecto. De hecho, se trata de reflejar la luz quizás sobre una superficie más amplia, para que la fuente luminosa no sea puntual, sino que nos dé una iluminación más amplia. Esto cubrirá mejor al sujeto y dará sombras más suaves. Podemos hacerlo en muchos flashes como en este, ¿ves? Tenemos la posibilidad de girar la cabeza del flash y orientar así la emisión del rayo luminoso sobre una pared lateral o sobre el techo. Obviamente, estos deben ser blancos, si no la luz tomaría un color que dominaría la foto. Por ejemplo, en un servicio durante una boda podría ser interesante fotografiar a la novia cuando la maquillen, antes de la ceremonia. Es como ir a documentar las escenas del backstage de una película. En estas tomas, que se harán en un ambiente doméstico para no desnaturalizar demasiado la atmósfera, deberías tratar de utilizar una luz que no sea la luz directa del flash, que crearía sombras muy netas. Para hacer esto, podrías reflejar el rayo luminoso en una pared blanca o en el techo, y esto, como te decía antes, transforma la fuente luminosa de puntual a una fuente mucho más amplia que envuelve mejor al sujeto y produce sombras claramente más suaves. Si quieres una luz todavía más suave, existen a la venta difusores que se colocan sobre la parábola del flash. Algunos son pequeños, de plástico, para colocar directamente. Si no, hay otros, como este, que son pequeños softbox, que sirven para producir una luz más suave y también se colocan sobre la parábola del flash.
Pero en este caso debes tener cuidado, si no usas una medición TTL, en considerar el hecho que esto reduce mucho la emisión del flash y tendrás que exponer de 1 a 2 stop para poder iluminar tus sujetos. Este lo puedes usar también en avión cuando vas... Bueno, vamos. Olvidémoslo, ¿eh? Pero nos queda el problema del color de la luz del flash, que a menudo puede que no entone bien con otras fuentes luminosas que uses en tus imágenes. Por ejemplo, si fotografías por la tarde, ya que la luz del flash es igual a la daylight, o sea, a la de las horas centrales del día, o si estás fotografiando en interiores con luz artificial. Para resolver este problema existen filtros de color ámbar, como este, para poner frente al flash, de manera que coloree el destello luminoso emitido por el flash. Por ejemplo, si estás fotografiando la clásica foto con los novios en la puesta de sol, con el sol atrás, si no usas la luz de flash, corres el peligro de obtener una imagen donde los novios vengan reproducidos como una silueta, totalmente en negro sobre el fondo expuesto correctamente. Necesitas forzosamente utilizar el flash para aclarar el primer plano, pero utilizando la luz del flash, que como decíamos antes, más o menos tiene la temperatura del color de la luz daylight. Corres el peligro de iluminar el primer plano con una tonalidad cromática cercana al azul, mientras que el fondo tiene tonos mucho más cálidos. Entonces, para reequilibrar el primer plano y el fondo, se pone delante del flash un filtro de este tipo, que te permite iluminar el primer plano con tu flash, pero dejando la entonación cromática cercana a la de la puesta del sol. Así tendrás una imagen mucho más equilibrada, donde el uso del flash será más escondido, digamos, invadirá a menos. Pero entonces, si me encuentro en pleno día con mucha luz, ya no necesito usar el flash, ¿verdad? No, al contrario. Hasta ahora hemos hablado de las situaciones en donde el flash sirve para ayudar cuando falta iluminación. Pero hay casos en donde sirve para otra cosa. Por ejemplo, estás fotografiando en una boda, sigamos en la misma situación, que se lleva a cabo al final de la mañana. Cuando los esposos salen de la iglesia, uno de los momentos más importantes para fotografiar en esta ceremonia, exactamente cuando se lanza el arroz, vamos a estar en las horas centrales del día, donde el sol está alto y producirá en el rostro de los novios sombras desagradables. En ese caso, necesitas una luz que llene y te permita suavizarlas. Wow. Y seguramente no podrás tener un asistente con un panel reflectante para llenar estas luces. En este caso es útil usar el flash fill-in o luz de relleno. Pulsarás el disparador en el momento que salen, donde el flash irá a llenar estas sombras que podrían disturbar la correcta reproducción de los novios. Sí, de todos modos, en estas situaciones normalmente no tomo fotos. ¿Por qué? Porque el arroz en el cabello, ¿entiendes? O sea, mejor no. Ahora que he aprendido a usar el flash, ¿puedo usarlo también con mis hijos que, sobre todo, nunca están quietos? Sí, puede ser un método para fotografiarlos, porque si le pides a un niño que se quede inmóvil, seguramente pierde la espontaneidad de sus expresiones. Por eso el flash también es útil cuando necesitamos detener sujetos en rápido movimiento y debemos utilizar tiempos rápidos. La luz del flash ayuda a hacer esto. Pero debemos tener cuidado, en estos casos, con el tiempo de sincronización del flash. ¿Qué sería? Es el llamado X-Sync. Cada flash permite emitir el rayo luminoso e iluminar completamente el fotograma solo hasta un cierto tiempo de toma. Con tiempos demasiado breves se corre el riesgo de tomar fotos parcialmente expuestas. Porque en los tiempos breves las cortinas del obturador no descubren nunca el fotograma completamente y te arriesgarías a que tu destello salga cuando solamente una parte del fotograma está cubierto y tendrás una foto que la mitad estará expuesta correctamente y la otra mitad estará completamente negra. Por lo tanto, el flash nunca se utiliza con tiempos demasiado breves, pero se puede utilizar con tiempos más largos. Entonces, ¿el flash se puede utilizar también con una exposición larga? Sí, claro, se puede utilizar también con tiempos largos, con la técnica del slow sync o sincronización lenta. Significa sincronizar el tiempo del flash con una exposición muy larga. Esto permite bloquear el movimiento del sujeto y tener una imagen nítida. Además, gracias a la exposición larga, al obturador que permanece abierto permite captar la luminosidad ambiental y también la estela que dejan los sujetos en movimiento. Pero en ciertos casos es más útil utilizar la modalidad a disposición de la segunda cortina para darle un efecto más natural. Mira, el flash puede ser sincronizado al principio de la exposición o al final, prácticamente cuando se abre el obturador o cuando se está cerrando en una exposición larga. Con determinados tipos de sujetos, sobre todo sujetos en movimiento,
Es útil sincronizarlo a la segunda cortina, o sea, cuando la exposición está por terminar. Te doy un ejemplo. Sí. Piensa en tu hijo, por ejemplo, un niño que está corriendo. Si lo fotografías sincronizando el flash antes de la primera cortina, apenas tú pulsas el disparador, empezará la emisión del rayo luminoso que nos dará una imagen nítida de tu hijo. Después, con la exposición larga, se producirá una estela del movimiento, solo que en la foto final tendrás una imagen nítida y la estela estará delante, un poco innatural, no representa perfectamente el movimiento. Al contrario, si lo sincronizas a la segunda cortina, al principio la exposición te permitirá representar esta estela de manera correcta, y el rayo del flash saldrá solamente al final de la exposición, bloqueándolo al final de la estela. Por lo tanto, será mucho más natural y sobre todo respetará la dirección del movimiento. Bonito, esto lo quiero probar. Sí, pruébalo. Sobre todo, como te decía, con sujetos de este tipo ayuda a representarlos de manera más natural. De cualquier manera, Anthony, fotografiar niños no significa solo tratar de robar imágenes mientras están jugando o detenerlos en movimientos rápidos y veloces, sino también captar las expresiones más naturales de sus rostros, sobre todo en situaciones de espontaneidad. Mira, los niños son sujetos particulares y a menudo se intimidan frente al objetivo o son intolerantes. Necesitamos hacerlos que se sientan a gusto, quizá proponiendo la fotografía como un juego, mostrándoles la cámara. Si tienes una reflex digital, hacerlos ver inmediatamente, después de la toma, cómo salieron. Así se comportarán con más naturalidad y seguramente tus imágenes serán, digamos, más espontáneas y seguramente representarán mejor sus emociones. Otra cosa, hablando del encuadre, trata de evitar de aplastarlos contra el suelo encuadrándolos desde arriba. Como te sea posible, agáchate a su altura de manera que des las proporciones correctas entre el sujeto y el fondo. Otra cosa fundamental es relacionarse con ellos. ¿Tipo con esta cosa? Sí, eso era una broma al principio de la lección, pero proponérselas como un juego utilizando también utilizando instrumentos de este tipo. Está bien. Depende mucho de la edad, porque considera que de 0 a 3 meses los niños no se relacionan mucho con el mundo que los rodea. En ese caso, es mejor fotografiarlos en los brazos de su mamá, utilizando una luz natural que dé la sensación de suavidad. Cuando crecen, de 3 a 9 meses, empiezan a tener expresiones, a expresar sus emociones a través del rostro y, por lo tanto, a hacer movimientos más rápidos. Con ellos trata de captar su mirada atrayendo su atención. Quizá, una vez hecho el encuadre y haber enfocado, levanta la mirada de atrás de la cámara y trata de llamar su atención para atraer su mirada. Cuando son más grandes y empiezan a caminar, se trata de seguirlos en sus exploraciones y tratar de improvisar los momentos mejores para la toma. Yo tengo uno de 3 años y uno de 5 años. Sí, de hecho, cuando empiezan a crecer, sobre todo el más grande, quizá podrías empezar a probar a hacerle un retrato donde esté un poco más tranquilo, donde el sujeto viene puesto en pose, pero asumiendo una expresión siempre natural. En ese caso, usa una focal telemedio, un 50 mm de 50 a 90 mm, que te permite estar a la distancia correcta del sujeto y representarlo con las proporciones correctas. Es importante en este caso limitar al mínimo la profundidad de campo, enfocando siempre los ojos para que la mirada se vea más penetrante y para suavizar los tonos de la piel y del rostro. Como siempre, me has dado un montón de consejos buenos, que seguramente iré a poner en práctica inmediatamente. Ojalá hubiera tenido estos consejos antes. Tengo muchísimas fotos en casa que no valen nada. Mira, Anthony, tú te decidiste un poco tarde a tomar un curso de fotografía serio. Mejor tarde que nunca. Y subrayo, serio. Claro. Bueno, hoy hemos profundizado los aspectos técnicos relacionados con la luz del flash, sobre todo cómo controlar la dirección, la intensidad, el contraste y el color. Hemos visto los varios tipos de flash. Hemos hablado del tiempo de sincronización a la primera y a la segunda cortina, la modalidad en slow sync, sincronización lenta, la utilización del flash esclavo con fotocélula para fotografiar con flashes colocados a distancia. En fin, tienes todos los elementos para probar a hacer nuevas fotografías. Me sirve solamente otra cosa. ¿Me puedes prestar esa...? Ah, claro. Gracias. Chao.